Hola, hola, amantes de las historias que tocan el corazón. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con la mejor energía. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, ese rinconcito donde nos sumergimos en mundos de fantasía, emociones a flor de piel y, por supuesto, mucho romance. Hoy en particular, vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso, un recorrido por tierras lejanas, pero con sentimientos que nos son tan cercanos, tan familiares. Hoy vamos a hablar de amor, pero no de cualquier amor, sino de ese amor que te hace suspirar, que te roba el aliento, que te hace creer en los finales felices. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas románticas. Prepárense para un maratón de emociones porque vamos a descubrir juntos 5 joyitas, 5 series que no solo son populares, sino que tienen ese algo especial que te hace volver a creer en el poder del amor, en esa magia que puede cambiarlo todo. Así que acomódense, busquen sus palomitas, su bebida favorita, y dejen que la magia de estas historias nos envuelva. Y antes de que nos adentremos en este universo de amor turco, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que les hacen palpitar el corazón, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de saber que les gusta lo que hago y me motiva a traerles mucho más contenido como este. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Ahora sí, sin más preámbulos, a sumergirnos en estas 5 maravillas. Vamos a empezar este viaje con una serie que seguramente ya ha conquistado muchos corazones, una historia que nos muestra que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas, Erkencikus, o pájaro soñador, como se le conoce en español. Esta serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora, espontánea y un tanto torpe que trabaja en la tienda de su padre. Su vida da un giro de 180 grados cuando empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad, donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, hijo del dueño de la agencia. La química entre Sanem y Khan es innegable desde el primer momento, pero sus personalidades tan opuestas y los enredos que surgen a su alrededor hacen que su camino hacia el amor verdadero esté lleno de obstáculos y momentos muy divertidos. Lo que hace especial a Erkencikus es la frescura y la inocencia con la que se aborda el amor. Es una historia que te hace reír, suspirar, enojarte un poquito y sobre todo, creer en la posibilidad de encontrar a esa persona que te complementa a la perfección. La conexión entre Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien da vida a Khan, es palpable en cada escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo respira química. Además, la serie tiene una fotografía preciosa, escenarios de ensueño y una banda sonora que te transporta directamente a las costas turcas. Si buscas una serie que te alegre el corazón y te recuerde lo hermoso que es enamorarse, Erkencikus es una opción excelente. Es una de esas series que te dejan con una sonrisa en el rostro y ganas de volver a verla una y otra vez. La naturalidad de los personajes y las situaciones cómicas hacen que te enganches desde el primer capítulo, y la evolución de la relación entre Sanem y Khan te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. No es solo una historia de amor, es una historia sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo y sobre la magia de encontrar a alguien que te acepte tal y como eres. Así que si no la han visto aún, les recomiendo que le den una oportunidad. No se arrepentirán. Ahora vamos a pasar a una serie que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, una historia que nos habla de un amor prohibido, pero también de la fuerza del destino, Karasevda, o amor eterno. Esta serie nos sumerge en la vida de Kemal, un joven estudiante de ingeniería de origen humilde, y Nihan, una joven de una familia adinerada, quienes se enamoran profundamente. Sin embargo, las diferencias de clase y las maquinaciones de otros personajes hacen que su amor sea prácticamente imposible. Los separan, los obligan a tomar caminos diferentes, pero el destino, siempre tan caprichoso, los vuelve a unir años después, aunque en circunstancias muy diferentes. Karasevda es una serie que te atrapa con su trama llena de giros inesperados, su intensidad emocional y sus personajes complejos. Es una historia que te hace sufrir, llorar, pero también reflexionar sobre el verdadero significado del amor, el sacrificio y la lealtad. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan es simplemente magistral. Sus miradas transmiten una gama de emociones tan profunda que te hacen sentir cada uno de sus sentimientos. La serie tiene un ritmo narrativo muy bueno, manteniendo la tensión en cada capítulo y haciendo que quieras saber qué pasará después. La música, los paisajes, la fotografía, todo contribuye a crear una atmósfera muy especial que te sumerge por completo en la historia. Karasevda es más que una simple historia de amor,
Es un drama con toques de thriller, una historia que te hace cuestionar los límites del amor y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una de esas series que se quedan grabadas en tu memoria, que te hacen pensar mucho tiempo después de haberla terminado. Si buscas una historia que te haga sentir intensamente, que te haga vibrar con cada escena, Karasevda es una opción obligatoria. Prepárense para un viaje emocional de principio a fin, una montaña rusa de sentimientos que les dejará sin aliento. Y hablando de intensidad, no podemos dejar de mencionar otra joya que ha conquistado el corazón de millones de personas, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en el extranjero, y a Serkan, un exitoso y ambicioso arquitecto, dueño de una importante empresa. Sus vidas se cruzan de manera inesperada y a pesar de sus diferencias y sus personalidades opuestas, se ven obligados a fingir un compromiso para lograr ciertos objetivos. Lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, en una historia de amor que florece poco a poco, superando todos los obstáculos. Senkalkapm es una serie que te hace sonreír desde el primer capítulo. La química entre Ander Zel, que interpreta a Eda, y Kerem Bürsin, quien da vida a Serkan, es simplemente arrolladora. Sus interacciones son divertidas, llenas de tensión y a la vez muy dulces. La serie combina a la perfección el humor y el romance, creando una atmósfera muy agradable que te hace disfrutar de cada momento. La trama es ligera, pero no por eso deja de ser interesante. Los personajes son entrañables con sus defectos y virtudes, y la evolución de la relación entre Eda y Serkan te mantendrá enganchado hasta el final. Además, la serie tiene un vestuario espectacular, escenarios de ensueño y una banda sonora muy pegadiza. Senkalkapm es una de esas series que te hacen sentir bien, que te levantan el ánimo y te recuerdan lo divertido que puede ser enamorarse. Es una historia que te hace creer en las segundas oportunidades, en la posibilidad de encontrar a esa persona que te complementa a la perfección. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y soñar, Senkalkapm es la opción ideal. Es una de esas series que puedes ver una y otra vez sin aburrirte, porque siempre te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de felicidad en el corazón. Continuando con este recorrido por las mejores series turcas románticas, vamos a adentrarnos en una historia que nos habla de segundas oportunidades y de la fuerza del amor para superar el pasado, Istanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie nos presenta a Süreyya, una joven cantante de Estambul que, de manera inesperada, se enamora de Faruk, un hombre de una familia muy tradicional y adinerada de Bursa. Su historia de amor está llena de obstáculos, no solo por las diferencias culturales y sociales, sino también por las intrigas y los secretos familiares. Süreyya se ve obligada a adaptarse a una vida que no conoce, a lidiar con una suegra muy exigente y a luchar por su amor en medio de un contexto muy complicado. Istanbul Helin es una serie que te atrapa con su realismo y su profundidad emocional. Es una historia que te muestra las dificultades de las relaciones familiares, las diferencias culturales y los desafíos que enfrentan las mujeres en una sociedad conservadora. La interpretación de Aslenberg como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk es impecable, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus sentimientos. La serie tiene un ritmo narrativo pausado, que te permite conectar con los personajes y reflexionar sobre sus vidas. La fotografía es preciosa, con paisajes que te transportan a la belleza de Turquía, y la banda sonora es muy emotiva, acompañando a la perfección cada momento de la historia. Istanbul Helin es una serie que te hace pensar, que te hace cuestionar tus propias creencias y que te muestra la importancia de la tolerancia, el respeto y la comunicación en las relaciones. Es una historia que te dejará una huella profunda en el corazón, que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Si buscas una serie que te haga sentir, que te haga pensar y que te toque el alma, Istanbul Helin es una elección perfecta. Prepárense para un viaje emocional que los conmoverá y los hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas más románticas, vamos a hablar de una historia que nos muestra el poder transformador del amor y la importancia de perdonar el pasado, Erkay. Esta serie nos presenta a Reyyan, una joven de una familia poderosa, que se ve obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Lo que empieza como una simple unión forzada, se convierte en una historia de amor llena de pasión, dolor y secretos.
Rayyan y Miran deben enfrentarse a un pasado oscuro y a las maquinaciones de sus familias para poder encontrar la felicidad. Erkai es una serie que te sumerge en un mundo de intrigas familiares, tradiciones ancestrales y emociones a flor de piel. La química entre Ebrusain, que interpreta a Rayyan, y Aknaknzu, quien da vida a Miran, es simplemente hipnotizante. Sus miradas, sus roces, sus silencios, todo transmite una intensidad palpable. La serie tiene un ritmo narrativo muy bueno, manteniendo la tensión en cada capítulo y haciendo que quieras saber qué pasará después. La historia está llena de giros inesperados, secretos revelados y momentos de mucha emoción. La fotografía es impresionante con paisajes de ensueño que te transportan a la región de Mardin, y la banda sonora es muy emotiva, acompañando a la perfección cada momento de la trama. Erkai es una serie que te hace sentir intensamente, que te hace cuestionar los límites del amor y la importancia del perdón. Es una historia que te muestra cómo el amor puede transformar a las personas y cómo el pasado puede ser superado. Si buscas una serie que te haga vibrar con cada escena, que te haga sufrir, llorar y al mismo tiempo creer en el poder del amor, Erkai es una opción que no te puedes perder. Es una de esas series que te dejan sin aliento, que te hacen pensar mucho tiempo después de haberla terminado. Y bueno, llegamos al final de este emocionante recorrido por 5 series turcas que te harán volver a creer en el amor. Hemos viajado por diferentes mundos, hemos conocido personajes inolvidables, hemos reído, hemos suspirado y, en algunos casos, hasta hemos llorado un poquito. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Hemos visto cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas, cómo puede superar todos los obstáculos y cómo puede transformarnos por completo. Cada una de estas series tiene su propio encanto, su propia magia, y todas comparten un mismo denominador, el poder del amor para cambiarlo todo. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y que les haga soñar. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas historias que les hagan vibrar y que les recuerden lo hermoso que es creer en el amor. Me encantaría saber qué les parecieron estas series, cuál de ellas les gustó más y si tienen alguna otra recomendación para compartir conmigo. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de despedirme quiero pedirles un último favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de ayudarme a llegar a más personas. Así que sin más preámbulos me despido por ahora, pero los espero muy pronto en un nuevo vídeo, con nuevas historias y nuevas aventuras. Hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre.